¿El libro del Génesis es historia o simplemente es una compilación de mitologías? ¿Cómo debemos ver el relato de la creación? ¿Cómo debemos ver todos los otros eventos sobrenaturales que se narran en el libro del Génesis? ¿Será como dicen algunos expertos, algunos eruditos, algunos, para ser directo, algunos teólogos modernistas, que esto es una mitología, que todo es metafórico, que realmente todo viene de un proceso evolutivo y que no debemos tomar las palabras de Moisés como tales, como se relatan, una creación de 6 días y en el séptimo día Dios reposa, y lo que se nos dice sobre la creación directa del cuerpo humano, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, a la mujer la toma del costado del hombre. ¿Realmente esto es así? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, estas son preguntas que vamos a intentar responder. Tengo un invitado, y quiero darle gracias porque está haciendo un esfuerzo. Le decía fuera del aire que hoy será un programa de dos enfermizos. Tanto él como yo hemos estado batallando con la garganta. eh, Quizás es por a la temporada de las enfermedades, pero estamos acá y estoy bien contento de tenerlo. Me refiero a el profesor Juan Carlos Monedero, el cual le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Estimado José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Sí, estamos tabicados, ¿no? Estamos como traficándonos ahí, metiéndonos, estando un poquito. Que nadie se entere, José, que esto quede entre tú y yo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Esto no se tiene que revelar porque estaría manchando nuestra imagen, nuestra persona pública, ¿no? No, pues Exactamente. gracias a Dios. Gracias a Dios que podamos estar acá fuera del aire. Juan Carlos me decía, estoy batallando bastante con mi garganta. Yo le digo, pues ya somos dos, yo también estoy igual. Pero bueno, acá estamos. Es un tema que nos apasiona, y esperamos que lo que podamos nosotros acá presentar en esta charla pueda ser de ayuda para todos ustedes que ya nos están acompañando. Y por cierto, podemos verlos, no crean que estamos acá olvidándolos. Ya los vemos que están ustedes acá en el chat. José, la culpa fue tuya. La culpa fue tuya. Tengo que decir que la culpa fue de José, porque si José hubiese dicho A otro ver. tema que a mí no me interesara, claro, yo hubiese pasado, pero justo tocamos el tema de el Génesis y la teología y la interpretación literal, y quizás salga el tema del evolucionismo, y entonces no me pude resistir. Así es un tema que a Juan Carlos le gusta mucho. Así es de que le hice una oferta que al final no pudo resistir, ¿no? Entonces, qué bueno que al final se pudo. Y bueno, hermanos, bienvenidos. Ahí vemos a un buen número de ustedes. No olviden dar like y sobre todo les quiero pedir un grandísimo favor, compartan en sus redes porque YouTube no está enviando las notificaciones. Me atrevo a decir que ni envía nada. Me tienen castigado. Ya les escribí, pero bueno, ya sabemos que es prácticamente eh, inútil, ¿no? Porque siempre te responden con lo mismo, pero sí les pido ese grandísimo favor, compartan en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, se los voy a agradecer bastante, hermanos. Muy bien, pues entonces, si ya le dieron like, si ya están listos, pues vamos a comenzar. Y aquí, profesor, le quiero preguntar. Algunos pueden decir, pero ¿por qué este tema, no? Es obvio, ya sabemos que nosotros los creyentes sabemos que Génesis verdaderamente es historia, sabemos que el relato de la creación es verídico, creemos en lo sobrenatural. ¿Por qué es importante tratar este tema? Voy a responder con una anécdota. Cuando yo tenía unos 15, 16 años, me encontré con una compañera de primaria. Yo hice la primaria en un colegio parroquial y luego hice la secundaria en otro colegio. Y cuando me encuentro a los 15, 16 años con una compañera que había sido de primaria, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y sale el tema de la misa y de la vida de la fe. Y me dice, no voy más a misa. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me dice, no, porque me puse a estudiar teología, estudiamos teología en el instituto de no sé dónde,
o era dentro del marco lo que sería la formación doctrinaria del colegio secundario. Y dice ella, y me dijeron que era todo mentira, que en realidad Adán y Eva no existieron, que Dios no abrió las aguas del Mar Rojo con Moisés, que esto no pasó, que esto de acá, esto es una metáfora, que Jonás esto, que lo otro. Entonces, no usó estas palabras, pero yo me di cuenta que había perdido la fe. Había perdido la fe. Entonces, estos casos se repiten. Y lo otro que justifica nuestra charla, me gustaría ponerlo en pantalla con un artículo periodístico, si me permites, José. Claro, pues, desde luego. Mira, este es un artículo donde se entrevista a un sacerdote teólogo santiagueño. Santiagueño significa nacido en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, ¿sí? ¿Crees Nosotros que, tenemos jurisdicciones, sí. ¿crees que se pudiera aumentar el tamaño no Sí. sé si, a ver. ¿Hay mejor? Sí, sí, claro, perfecto. Entonces comenta que él tenía una sanción, esto es hace varios años, ¿no? Una sanción por iniciativa de un obispo, que el Vaticano respaldó esa sanción, ¿sí? Él opina que la sanción contra él fue desproporcionada y dice, discutimos, hablamos, acordamos algunos temas, dice, salvo la historicidad de Adán y Eva, ¿sí? Lo dice él, Ariel Álvarez Valdés. Entonces, fíjense la respuesta que da. Y ahí te pido, mi estimado, si puedes Sí, ver tú. vamos a dar lectura. Aquí viene para que vean cómo muchos teólogos están enseñando en instituciones y debemos de estar en guardia. Y aquí comenzamos. ¿Qué sostiene usted respecto al relato de Adán y Eva? Bueno, que no es un relato histórico. El autor que lo escribió no sabía ni pretendía enseñar cómo apareció el hombre sobre la tierra. Se refiere a Moisés. Lo que la Biblia sabe es de dónde provino el hombre, de las manos de Dios. Cómo apareció, si fue o no como lo plantea la teoría de la evolución, es tema de los científicos. El relato de Adán y Eva procura destacar la grandeza de un hombre y una mujer creados por Dios. Nadie puede abusar de otra persona, por humilde que sea, ya que en todo ser humano reside la imagen de Dios. Esto es lo que dice él, ¿sí? Entonces, observemos una cuestión. Si la historia enseña la verdad, y si yo digo que tal cosa no es un relato histórico, la consecuencia que se sigue, que se deja picando, que se deja en el aire, es obvia. Es Adán y Eva nunca existieron, ¿sí? Es decir, es casi evidente eso. No lo dice explícitamente, ¿sí? Eh, porque dice la historicidad, pero si la historia es la verdad, negar la historicidad de algo que es negar que haya sido real. Y por otro lado, aquí hay falsas disyuntivas, porque dice, la Biblia enseña de dónde proviene el hombre y no enseña ni pretende enseñar cómo apareció el hombre. Pero bueno, son dos cuestiones relacionadas. O sea, cómo apareció el hombre está muy relacionado con de dónde viene el hombre. ¿Sí? Aquí tenemos estas diferencias artificiales, engañosas, ¿no? Donde de alguna manera el autor nos intenta poner como los dedos en los ojos, ¿sí? Más Mm. aún, fíjate, dime. Sí, solo te iba a comentar que si quieres que vuelva a poner del documento, ¿había algo más que querías que yo leyese o solamente era esa pregunta? No, si puedes poner el documento una cosa más, Sí, sí, claro. Solo para que sepas fíjate, que aquí lo tengo todavía, en cualquier momento que se necesite, solo me lo pides y yo lo pongo en pantalla. genial. Fíjate que él dice, el autor que lo escribió no sabía ni pretendía. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un hombre hoy, a más de 3000 años, afirmar lo que alguien sabe o no sabe, lo que alguien pretende o no pretende? ¿No? O sea, si yo apenas
puedo inferir las intenciones de alguien por su conducta y aún así, las intenciones son desconocidas para el hombre y son solamente conocidas por Dios. Y en principio tengo que estar obligado a suponer la mejor interpretación posible. ¿Cómo diablos este hombre sabe hoy qué pensaba, qué sabía y qué pretendía alguien que escribió el libro hace miles de años? ¿Sí? Y después desliza el tema de cómo apareció el tema de los científicos, ¿no? Pero aquí se está descuidando un punto muy interesante, que es, no se puede descartar la idea de que la ciencia quizás no tiene nada que decir del origen del hombre. Porque justamente la presunción de que la ciencia necesariamente tiene algo para decir del origen del hombre es una presunción que no es científica, que es parte de la filosofía racionalista, pero no es científica. Habrá que demostrarla, pero aquí hay una presunción racionalista y hay además un deslizar, como quien no quiere la cosa, el punto de la teoría de la evolución. Sí, de hecho, el problema con los científicos que quieren especular sobre los orígenes del hombre es que están contradiciendo lo que para ellos representa el fundamento de la ciencia. La ciencia sabemos que debe ser algo que pueda ser sometido al método científico, pero cuando estamos lidiando con la historia, con los orígenes del hombre, evidentemente no podemos someter la historia, lo que ha sucedido hace miles y miles de años, obviamente a un laboratorio o a un método científico. Entonces, ¿dirías tú, Juan Carlos, que los científicos, al intentar especular sobre los orígenes del hombre, están entrando en un terreno que no les corresponde, evidentemente? Diría que tienen en principio el derecho de intentar investigar, pero una cosa es decir, voy a investigar esto, no sé si voy a llegar a algo, pero dejar la puerta abierta a las dos hipótesis. A, puedo averiguarlo y no puedo averiguarlo. Pero otra cosa es asegurar en sede científica que ellos pueden llegar a ese conocimiento. Eso ya es mucho más allá, va mucho más allá de la ciencia. Por otro lado, en cuanto al origen de la vida, los científicos más serios reconocen que no la pueden explicar y por eso toman la vida como un dato. Dicen, bueno, esto es algo evidente, no. A partir del dato de la vida empezamos a construir la ciencia, pero no intentamos justificar ese dato. Ya no pueden hacerlo. Muy bien. De hecho, ¿qué te parece si antes de entrar así de lleno a lo que sigue, me gustaría leer lo que dice la Sagrada Escritura sobre la creación del hombre en lo particular? Sabemos que el Génesis trata con la historia de Israel, trata con los patriarcas, pero la parte que quizás más siempre nos llama la atención y la parte más debatida, y ahí es donde entran los que tú decías, los científicos con sus teorías que realmente vienen a contradecir la revelación divina. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura precisamente sobre la creación. Díjoles Jesús, por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esta ley, pero en el principio de la creación los hizo Dios, varón y hembra. Entonces aquí tenemos a Jesús mismo, quien es la palabra hecha carne. Tenemos a Jesucristo mismo apelando al testimonio de Moisés, al Génesis, para hablar del el origen del hombre. Y Jesús atribuye el origen del hombre a una creación directa por Dios, pues dice, en el principio de la creación, se asume una creación, en el principio de la creación los hizo Dios, varón y hembra. Esto lo pueden encontrar en la cita. Si de repente quieres decir algo, Juan Carlos, siéntate con libertad de entrar así de, de rebote sin pedir permiso. Si quieres comentar algo sobre los pasajes que voy a estar enseñando. Sí, pero quiero esperar a que termines tú, por supuesto. Muy bien. Mira, esta traducción es muy clara. Ahora te muestro la traducción de Catena Aurea, del A ver. mismo pasaje. Fíjate.
Dice Marcos 10, 5, 6. Pero al principio, cuando los creó Dios, tomó un solo hombre y una sola mujer. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a Catena Aurea, aquí hace la interpretación de Adán y de Eva, ¿sí? Por otro lado, pongamos un argumento de autoridad. Que hay un solo hombre y una sola mujer es también algo que Pío XII afirma en la encíclica Humani Generis, ¿sí? Que si te parece la puedo poner en pantalla ahora. Tú me Mira, dices si y yo la pongo, ahí a ver. está, ahí está. Te pido que leas el punto. eh, ¿El 30 o...? no, el 30, A sí, ver. por favor. Muy bien. Más cuando ya se trata de la otra hipótesis, a saber, la del poligenismo. Para los que no saben, es la teoría que supuestamente Dios hizo varias parejas y de esas varias parejas vienen la raza humana, ¿no? En lugar de una sola pareja, la poligénesis habla de varias parejas. Muy bien. Más cuando ya se trata de la otra hipótesis, a saber, la del poligenismo, los hijos de la iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente, o sea, de que hay seres humanos que no vienen de Adán y Eva. Dice, no tenemos esa libertad de creer la teoría de que hay seres humanos que no proceden de esta primera pareja. Dice, del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Y te sumo algo más. Tampoco tiene sentido que hayan pecado una sola pareja y haya 10 parejas de hombres y mujeres, porque si pecó solamente una sola pareja, solamente los hijos de esa pareja tendrían pecado original, pero los hijos de las parejas que no pecaron no tendrían pecado original. Entonces habría hoy en día hombres perfectos, hijos de los que no pecaron, y nosotros, hijos de Adán y Eva. No tiene sentido. Por otro lado, sí, dime. Solo iba a decir que sería como decir que el relato de la caída solo le aplicaría a un pequeño porcentaje de la raza humana, porque entonces los otros humanos vienen de otras parejas que se entiende, pues no habrían caído en pecado, ¿no? Exactamente, lo cual no explicaría cómo es que todo el género humano está bajo el pecado, bajo las consecuencias del pecado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Si repasamos el texto, lo que dice es que el poligenismo, ¿sí? No se ve claro cómo compaginar el poligenismo con todo lo que sabemos, verdad revelada, documentos de la iglesia, etcétera, 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 ¿sí? Y por otro lado, un argumento que es más novedoso es el argumento científico de la EVA mitocondrial, que yo no sé si nuestros amigos, la audiencia, alguno lo habrá escuchado. Pero la EVA mitocondrial justamente plantea, es un argumento de científicos, plantea que a través del estudio de la mitocondria femenina se llega, o sea, todas las mujeres en el planeta están conectadas, ¿sí? Hacia atrás, con una primera mujer, y se estudió el tema de las mitocondrias, que se llama la EVA mitocondrial, y dice estos investigadores que es una mujer que habría nacido en África hace 200.000 años y que sería la madre de todos los vivientes. Por eso la llaman EVA mitocondrial. Entonces, fíjate, esta hipótesis científica no es que demuestra el Génesis, pero sí es concordante con el Génesis, concuerda, encastra, es compatible con el Génesis.
muy buena observación. Eh, Les pedimos a los que van llegando que por favor tomen unos segundos, por favor, para dar like. Entonces ahí lo tenemos. ¿Por qué es que nos aferramos tanto a esta creación directa por parte de Dios en lugar de estas hipótesis cientificistas? Pues bueno, ya lo vimos porque Jesús mismo asume la creación y Jesús mismo nos habla de una creación directa, como ya lo vimos también incluso con la catena áurea que ya mostró el profesor Monedero. Pero, ¿qué más dice la Biblia? Bueno, el mismo Jesús, él respondió, ¿no habéis leído? Es interesante, ¿no? ¿No habéis leído? O sea, Jesús esperaba que su audiencia tuviera una firme creencia con el relato del Génesis. ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo, varón y hembra? En Lucas encontramos algo muy semejante. Jesús al empezar tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán o de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué es importante esto, Juan Carlos? Cuando tú lees este pasaje donde se traza la genealogía de Jesús hasta este personaje llamado Adán, pasando por los patriarcas del Génesis, ¿por qué es importante a la luz de lo que estamos hablando? Primero porque si el autor sagrado, el agiógrafo, se toma la molestia de conectar cada generación una con la otra, se está tomando la molestia de decir algo totalmente detallado, ¿sí? Entonces aquí se da un fuerte argumento de el vínculo no solo de Cristo con, saludos aquí a Marta, nuestra querida Marta de México, el vínculo de Cristo no solo con la descendencia de David, por supuesto, y Abraham, sino, en última instancia, el origen de Cristo con Dios, ¿sí? Es muy importante esto de esta genealogía, ¿sí? Y acá San Pablo dice, el primero, hablando del primer hombre, el primero fue formado Adán, después Eva. Entonces, ¿qué tenemos? San Pablo también, cuando habla del el origen de la raza humana, también se remonta a Adán y Eva. Es decir, no hay registro bíblico, no hay evidencia escrituraria que apunte en una dirección diferente a la del relato del Génesis y a la de esta primera pareja, Adán, Adán y Eva. Repito, para el creyente que conoce su fe, esto puede parecer obvio, pero como ya el profesor Juan Carlos Monedero al principio nos compartía una, un fragmento de una entrevista de un teólogo donde virtualmente niega estas verdades, ¿no? Después tenemos en Romanos San Pablo, en este documento magno que se le llama la Carta Magna de San Pablo. Vean lo que San Pablo nos dice. Así pues, como, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces aquí una vez más, San Pablo, para enseñarnos sobre el origen del pecado, también esto lo conecta directamente con el relato del Génesis, el relato de la creación, donde se presenta a Adán como el primer ser humano. Y nótese que no hay una desviación, como dice el poligenismo, que habría otros Adanes, otras Evas, otros padres, ¿no? Esta idea de que la raza humana viene de varias parejas simultáneas. Nunca se menciona nada semejante, sino que aquí claramente se utiliza a Adán como una persona real, como el primer hombre, como el que pecó, ahí entra el pecado original, y se dice que Adán era un tipo del que había de venir, es decir, de Jesucristo. Tan literal es el Mesías, tan histórico es el Mesías, como histórico fue Adán. Y por eso, un segundito, Ajá, a ver, volvemos a atrás. Fíjate que Moisés aparece en el mismo renglón que Adán mencionado, mira, ¿sí? sí es Y cierto. aparece en el mismo oración que el que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo. O El sea que Mesías. no hay ninguna razón para pensar que Adán es
ni una metáfora, ni un conjunto de hombres, por lo que acabamos de decir. O sea, es más fácil pensar que Adán es un hombre, el primer hombre. Sí, ese es un excelente detalle. No había observado cómo incluso también Moisés está en la ecuación, porque ustedes recordarán que en la portada de este programa, precisamente, y a propósito aparece Moisés, porque los que elaboran las teorías, estas teorías cientificistas, precisamente dudan de incluso hasta de Moisés como un personaje histórico. Entonces, para que los que están acá siguiendo vean por qué es importante la observación que acaba de hacer el profesor Monedero, porque aquí está el primer hombre, el relato de la creación, conectado con Jesucristo, pero también está Moisés. También está Moisés como el autor, que eso también es algo que se pone en duda, ¿no, Juan Carlos? Cuando quieren decir que Moisés en la realidad no habría escrito eh, estos libros y lo hacen para... Yo me he dado cuenta, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, que cuando dudan de la autoría de Moisés, la autoría mosaica, más allá de que pueda haber fragmentos que puedan ser, am, que pudieron haber sido escritos por otras personas, pero lo hacen para diluir precisamente el peso que tiene el relato, particularmente el relato de la creación, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo y agrego que esto ocurre de dos maneras. Algunos le niegan a Moisés la autoría y otros dicen que algunos textos, por ejemplo, algunos textos de los evangelios, en realidad no son los evangelios, dicen ellos, obra de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que son de comunidades, de grupos, como si varias personas metieron mano, y sobre todo lo que hacen es patear para adelante el origen de los evangelios. Y en vez de decir que son del año 50, 55, 60, lo patean para el siglo I, final del siglo I, siglo II, etcétera, ¿no? O sea, Exacto. cuanto más lejos esté el evangelio de los hechos que se narran en el evangelio, más duda habría. Cuanto más cerca, menos duda. Pero hay una cosa más. Es un tema para otra charla, ¿no? La podemos tener. Pero el gran problema aquí, el problema de fondo, es que la cosmovisión de ciertos críticos bíblicos es una cosmovisión racionalista, ¿sí? Y entonces, como ellos van desde un esquema racionalista, a priori lo que dentro de su mente no pueda ser comprendido, no puede ser. No puede ser verdad. El racionalismo es eso, es lo que yo no entiendo no puede existir. Entonces, lo que ellos no pueden aceptar, no, esto no puede ser. Esto tiene que ser una metáfora, esto tiene que ser un mito, esto tiene que ser un relato posterior, una exageración piadosa, bla, 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 bla. Cuando justamente, como bien dice Pascal, ¿no? La fe está más allá de la inteligencia, pero no contra ella. Y entonces, no es absurdo que Dios se pueda revelar al hombre, ¿sí? Y que esa revelación nos desborde. Por otro lado, el libro de Job habla de eso. ¿Qué hace Dios en el libro de Job? Le demuestra a Job que todos sus razonamientos son pequeños y que su voluntad y su poder es absoluto. Entonces, en ese sentido, lo más humilde es aceptar el misterio. Ese es un excelente punto, sobre todo esto que dices de cómo el racionalismo es lo que impregna estos escepticismos, estas dudas, estas teorías, estas hipótesis. Detrás de esto está el racionalismo, pero cuando uno va a la escritura está más que claro, ¿no? Dice la escritura en Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese siendo Señor del cielo y de la tierra, hizo de un hombre, hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la faz de la tierra. Aquí se va abajo el poligenismo, ¿no, profesor? Cuando vemos que dice que Dios hizo de uno, de un hombre, todo el linaje humano para poblar toda la faz de la tierra, ¿no?
Exactamente. Por eso, fíjate que no solo las escrituras son muy claras al respecto, sino que también tenemos, además de las escrituras, a grandes teólogos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino o autoridades como la Comisión Bíblica. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Permíteme poner en pantalla a San Agustín. ¿Sí? Hay una obra muy conocida que se llama Del Génesis a la letra, o sea, interpretación a la letra del Génesis. ¿Sí? Entonces, San Agustín comenta, ¿sí? Por ejemplo, comenta que es el firmamento, que se halla en medio de las aguas, aquellos que niegan que las aguas estén sobre el cielo sideral, va interpretando, y hay 12 libros, ¿sí? De San Agustín comentando y haciendo una interpretación literal del Génesis. 12 libros, ¿eh? El fuego, el aire, ¿sí? El cielo aéreo, el firmamento, las aguas, el cielo de nuevo, ¿sí? Si en aquello que cuando la Escritura dice e hizo Dios tal cosa, está declarada la persona del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, ¿sí? Vuelvo a hablar sobre el tema de la luz, las criaturas. Entonces, no es un invento nuestro, sino que nada menos que San Agustín, el príncipe de la patrística, el más grande de los teólogos de la patrística, enseña expresamente eso en una obra que está al alcance de cualquiera con 2 clics, mi amigo, 2 clics. Pues ahí está, como nos ha recordado el profesor Monedero, San Agustín, que es considerado el más grande teólogo del primer milenio, por decirlo menos, el más grande teólogo del primer milenio, claramente también afirma la creación. Eh, Ahora, el asunto de la evolución, ¿has notado tú, Juan Carlos, cómo hay muchos teólogos y muchos que se presentan como expertos que quieren precisamente todavía empujar la evolución, y aquí me refiero concretamente a la evolución darwinista, eh, y a mí me sorprende que muchos incluso dicen que la iglesia apoya esta idea de los orígenes del hombre como una evolución, a lo cual a mí me sorprende, porque cuando uno va a Humani Generis, uno se encuentra con todo lo contrario. Yo no sé si estas personas no la conocen o no les importa, pero lo voy a leer. Si alguien examina el estado de las cosas fuera del redil cristiano, o sea, fuera de la iglesia, descubrirá fácilmente las tendencias de principio que siguen no pocos hombres cultos, científicos, superexpertos. Algunos sostienen imprudente e indiscretamente, sostienen que la evolución no ha sido plenamente probada ni siquiera en el ámbito de las ciencias naturales. Dice, estas personas suponen que la evolución explica el origen de todas las cosas y apoyan audazmente la opinión monista y panteísta de que el mundo está en continua evolución. Los comunistas, dice aquí el Papa, este es el Papa Pío XII, los comunistas con gusto se suscriben a la evolución para que cuando las almas de los hombres hayan sido despojadas de toda idea de un Dios personal, puedan defender y propagar con mayor eficacia su materialismo dialéctico. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Primero que nada, la teoría de la evolución puede ser abordada de varias maneras, pero incluso en sede científica, esto no se dice o no se sabe tanto, pero incluso en sede científica tiene enormes problemas, enormes problemas. Yo invito a los interesados a ir al canal de YouTube mío. Ahí tengo muchas entrevistas, muchos videos, muchas charlas al respecto. Incluso tenemos en jcmonedero.com un fragmento gratuito del libro sobre el tema. Ofrecemos las primeras páginas del libro como un aperitivo para que quiera profundizar.
Entonces, la verdad es que, desde el punto de vista de la paleontología, desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la biología molecular y desde el punto de vista de la epistemología, o sea, la filosofía y la ciencia, hay infinidad de argumentos. Y eso antes de ir al tema teológico. Por lo tanto, a mí lo que me llama la atención es que la gente y muchos, esto incluso lo hacen muchos filósofos tomistas hacen esto, ¿no? Este libro que están recomendando acá, Pablo Gallo, es brillante. Philip Johnson tiene un libro brillante, que es un abogado yanqui, es evangélico, si no, es cristiano evangélico, y el libro es brillante, y es uno de mis libros de cabecera usado para el libro que yo escribí, que fue mi tesis de licenciatura. Pero entonces, ¿qué sentido tiene buscar la compatibilidad entre fe y evolución cuando la misma teoría de la evolución está repleta de fisuras e incongruencias? No tiene ningún sentido. Yo la verdad no lo puedo entender. O sea, al rescate de una teoría científica que hace agua por todos lados. Excelente comentario. Y tu comentario queda perfecto con el fin, porque comenzamos leyendo al Papa Pío XII, ¿no? En la Humani Generis, donde prácticamente, y gracias por aclarar, Juan Carlos, que hay diferentes perspectivas sobre la evolución. Están las más radicales, las que de plano usan la evolución como un canal para meter, ya sabemos, para meter el marxismo y el ateísmo. Y sabemos otras que son más un intento, ¿no? De tratar de compaginar el relato bíblico con con esta teoría. Si bien es cierto, hay que distinguir aún las mejores teorías, aún las que tratan de armonizar el relato bíblico con la teoría de la evolución, como dice el profesor Juan Carlos, aún estas tienen muchos hoyos. Son como el queso suizo, ¿no, Juan Carlos? Que tienen hoyos por todas partes. Y hablando de estos hoyos, de esta teoría, miren cómo termina el Papa para que vean que el Papa Pío XII no se andaba por las ramas. Vean cómo termina el párrafo. Dice, tales principios, refiriéndose a los de la evolución, tales principios ficticios de la evolución que repudian todo lo que es absoluto, firme e inmutable, porque esa es una característica de la evolución, todo está en constante flux, en constante cambio. Dice, tales principios ficticios de la evolución que repudian todo lo que es absoluto, firme e inmutable, han preparado el camino para la nueva filosofía errónea que, rivalizando con el idealismo inmanentista y el pragmatismo, ha asumido el nombre de existencialismo, ya que se preocupa de la existencia de las cosas individuales y descuida toda consideración de sus esencias inmutables. ¿Dónde dice esto? Humani Generis, de 1950, en los Así es. párrafos 5 y 6. Y ¿Cómo te ves, Juan puedo Carlos? aportar, y te puedo aportar algo más. Primero, que fijémonos que la idea de la evolución es la idea de que los seres permanentemente van cambiando. Por lo tanto, los seres nunca son ellos nunca son fijos, sino que permanentemente se da un proceso de transformación. Esto se parece como una gota de agua a otra a Heráclito, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Pero por otro lado, tomemos nota de esto. No es solo el problema la evolución, sino que eso de nada permanece, todo cambia, como dice aquí un comentarista, hay una negación de la naturaleza, muy bien, esto que dice, no hay una naturaleza propia, pero por otro lado, esto empalma muy bien con el relativismo, ¿sí? Como dice Pío XII. Y yo sumo algo más, En la teoría de la evolución está la idea de que las especies compiten entre sí en la lucha por la supervivencia, ¿no? En la lucha por la vida. Las más fuertes prevalecen, las más débiles mueren, las más fuertes dejan descendencia y esa descendencia recibe un cambio, una cualidad positiva que le hace ser más eficaz en la lucha de la supervivencia, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo,
los más débiles mueren en el camino, los más fuertes prevalecen y continúan y dejan descendencia. Cuando tú llevas esto, cuando tú llevas esta teoría a la economía y a la sociedad, tenemos el darwinismo social. Es decir, tenemos una visión económica capitalista salvaje, según la cual las empresas que venden más y sobreviven. Las empresas que vendan menos quiebran y problema de ellas. Entonces, fíjate cómo todo se vuelve a conectar. Por eso es que no es casual que la teoría de Darwin nace en el contexto del auge de esta visión totalmente economicista de la economía. Muy bien. Acá nos preguntaban si se entrecorta o será el dispositivo de nuestra hermana Gloria. Parece que es posible que sea tu dispositivo, Gloria, porque acá confirman que a ellos no se les está cortando. Pero gracias por preguntar, porque siempre nos ayuda a rectificar. Gracias, Gloria. Un fuerte abrazo, hermana. Y mira, precisamente eh, acá tengo otra cita del mismo documento. Todo esto, si se preguntan, esto que estás leyendo, José, estas láminas que estás leyendo, ¿de dónde viene? Viene de un papa, es una encíclica, creo que es encíclica, si me equivoco, ahí me corrigen los expertos, la Humani Generis, que en parte el propósito de Humani Generis es contrarrestar los avances del evolucionismo, particularmente el evolucionismo ateísta, pero recordemos lo que nos decía el profe Juan Carlos, que aún las otras formas de evolucionismo tienen muchos problemas, más allá de que debamos distinguir. Pero todo esto es tomado de Humani Generis y vean lo que se dice. Pero también sabemos que esas nuevas opiniones, es decir, la evolución, pueden, esto puede seducir a los incautos y por eso preferimos resistir a los comienzos antes que administrar la medicina después de que la enfermedad ha crecido de forma inveterada. Aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos. El intento del Papa fue loable, muy bueno, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que a pesar de que el Papa hizo, como decimos, hasta lo imposible por frenar la influencia evolucionista en la vida de la iglesia, parece que esto no se frenó y estamos impregnados. Me da la impresión, aquí voy a escuchar tu opinión, pero me da la impresión, Juan Carlos, de que el evolucionismo prácticamente se volvió dogma en muchas instituciones de nuestra amada iglesia. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Coincido contigo, Pío XII intentó contener y estaba esa pulseada jugando y quizás estaba lentamente retrocediendo. ¿Sí? Pocos años de la misma época tienes ahí el famoso Monitum contra Teilhard de Chardin. ¿Sí? Teilhard planteaba un evolucionismo panteísta cuasi herético y Teilhard fue seriamente amonestado por la Iglesia Católica. Entonces, evidentemente, sí, es decir, había doctrina, había incluso reservas, críticas, pero en algún momento esa pulseada se empieza como a desbalancear. ¿Sí? Ya venía en los años 50 complicada la cosa. Ahora bien, nosotros aquí tenemos una gran cantidad de material para darle al público. Porque, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que el público luego tome estos documentos que nosotros le estamos dando, los lea, los asimile y luego en una conversación lo pueda citar, lo pueda proponer, pueda recomendárselo, no sé, a un sobrino, a un amigo, al papá, al compañero que estudia teología. Es decir, convertirnos en agentes multiplicadores de la verdad. Que ese De para mí hecho, es la clave. al final, querido Juan Carlos, al final te pido que me recuerdes, eh, no dejes que se me vaya a olvidar porque quiero que nos hables de los materiales de las clases que tú tienes en tu plataforma. Al final, no dejes que se me vaya a olvidar porque quiero que la gente sepa dónde pueden buscar más información sobre la academia que tienes. Los que no la conocen es la Academia Catena Aurea.
Al final, Juan Carlos va a tomar un tiempo para hablarnos de este recurso que pueden tener, que la verdad yo sí lo quiero recomendar mucho porque no abundan. No abundan los recursos, como ya hemos venido diciendo, nos han bombardeado, nos han infestado con teorías de la evolución disfrazadas de cristianismo. Y incluso, Juan Carlos, si tú de tu lado puedes poner el link este de Instagram en el chat, ya que yo, o si no sabes, que uno de los moderadores, creo que por ahí está nuestra querida hermana Arte, si ella puede poner el link de Instagram de la academia, se lo vamos a agradecer enormemente, o alguien más que nos pueda ayudar de los moderadores, porque yo en lo personal, como tengo deshabilitada mi cuenta de Instagram, no me permite acceder para compartir el link, pero si un moderador lo hace, se los voy a agradecer Ah, bastante. sí, yo te agradezco muchísimo la recomendación y además lo que puedo decir que justamente Arte Otomi, que está aquí presente, nuestra querida amiga de México, es una de las tantas alumnas de la Academia Catena Áurea, muy, muy aplicada y que ha cursado con nosotros el último mes y medio una gran cantidad de cursos. Menciono algunos temas: el Concilio Vaticano II, la doctrina social de la Iglesia. Así que hay muchos temas de lógica, hacemos lectura comprensiva, hacemos un análisis en detalle de los documentos. Así que bueno, muchas gracias, José, por la recomendación. No, no, Ahora, dime. gracias a ti porque nos estás dando unas probaditas. Yo sé que si queremos el paquete completo, pues ahí está la academia. Mira, tengo una cita más. Sé que por ahí tienes un comentario que no se te voy a olvidar. Siguiendo con el mismo Papa, ¿no? Dice, por esta razón, recuerden que el contexto es que el Papa está advirtiendo contra los avances del evolucionismo, particularmente el ateísta, el radical, aunque como estamos viendo, aún las otras, aún las otras versiones de evolucionismo también tienen problemas. Pero ¿qué dice el Papa? Por esta razón, después de una madura reflexión y consideración ante Dios, para que no faltemos a nuestro sagrado deber, encargamos a los obispos y a los superiores generales a los superiores generales de la que no faltemos a nuestro sagrado deber, que no faltemos a nuestro sagrado deber, encargamos a los obispos y a los superiores generales de las órdenes religiosas, obligándoles muy seriamente en conciencia a cuidar con la mayor diligencia que tales opiniones, paréntesis de la evolución, que tales opiniones no sean promovidas en las escuelas, en las conferencias o en escritos de cualquier tipo, y que no sean enseñadas de ninguna manera al clero, al clero o a los fieles. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Le hicieron caso al Papa o no le hicieron caso al Papa? No, para nada. Por eso es que ya de los años 40, 50, pero sobre todo en los años 60, hay un gran avance de una gran confusión dentro de la Iglesia, hasta el punto que el propio Papa Pablo VI llegó a decir tres frases terribles, ¿no? No me quiero desviar del tema, pero no me puedo resistir, y es culpa tuya. Pero voy a decir tres frases del Papa Pablo VI. La número uno es: por alguna rendija, por alguna ventana ha penetrado el humo de Satanás en la iglesia, ¿no? Eso es una frase terrible del Papa Pablo VI, años 72, 73. Otra frase es: la iglesia está viviendo un proceso de autodemolición, la iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma, dice Pablo VI. Y la tercera frase, que esta es la menos conocida, es: los traidores se sientan a mi mesa. ¿Qué significa? Que evidentemente ha habido un asedio contra la Iglesia de Cristo, pero que afortunadamente nuestro Señor, el Espíritu Santo, siempre suscita hombres y mujeres probos, teólogos, luchadores, testigos de la verdad, que en el medio de infinitas persecuciones siguen manteniendo esa bandera, ¿no? Como San Atanasio, que fue excomulgado varias veces y luego la historia le dio la razón, ¿sí?
Así que eso es lo que te puedo decir. Ahora bien, volviendo al tema, porque la carne es débil y a mí me cuesta escapar de este tema, pero me gustaría compartir algo sobre el tema de la interpretación de la Biblia, ¿no? Porque muchos puede ser que cuando interpretan Génesis dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser el tema de los días? Entonces, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte 1, cuestión 1, artículo 1, en el respondo, dice que la Sagrada Escritura transmite lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque nuestro Señor es un gran pedagogo. Entonces, como el hombre conoce a través de los sentidos de la materia, ¿sí? Como el hombre lo primero que conoce son los hechos y los entes tangibles, para luego remontarse a lo inteligible, obviamente es importante que se empiece por ahí. Por eso, cuando se dice, no, no, su mano derecha y su santo brazo, ¿no? Obviamente se está usando una metáfora, ¿no? Como si yo dijera, eh, la tarde muere, ¿no? El sol está cayendo. Obviamente, la tarde no muere, no es un ser vivo. Y el sol no cae ni sube. Son formas de hablar, ¿sí? La literatura está lleno de eso. Pero entonces, la Biblia, en cuanto que participa de las condiciones humanas en las que fue redactada, no está ajena, no está ajena al lenguaje humano lleno de metáforas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que si nosotros no entendemos esto, podemos interpretar mal la Biblia. Y por otro lado, con esto te espero darte una linda coordenada de estudio, el padre Castellani, gran teólogo, dice que a veces la oscuridad de la Biblia no es una oscuridad del original, es una oscuridad de la traducción. Es una oscuridad de la traducción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue primero los fragmentos de lo que nosotros sabemos, los evangelios, primero fueron hablados, fueron dichos en arameo, y cuando la predicación en tierras griegas lo hizo necesario, fue traducido del arameo al griego. ¿Sí? Entonces, lo que hoy nosotros tenemos como los 4 evangelios son lenguaje oral puesto por escrito. Así lo dice Castellani. Entonces, fíjate qué increíble, cómo ilumina esto tantas polémicas y cómo el padre Castellani nos ilumina con su conocimiento, ¿no? A veces la oscuridad no es oscuridad de la Biblia, es oscuridad de la traducción de la Biblia que tenemos ante los ojos. Mira, hace un momento tú decías, Juan Carlos, tú decías que incluso tomistas, incluso teólogos tomistas, que obviamente el tomismo uno lo tiene en muy alta estima por el valor, por la significancia que tiene la gran obra de Santo Tomás de Aquino y por extensión los que han difundido, los que han desarrollado en la misma línea de pensamiento tomista, lo que es la filosofía realista, que nos pone en contacto con la realidad, esto en contraste y en contra de el idealismo y el subjetivismo, el inmanentismo, que lo basa en experiencias y en el sujeto en lugar de la revelación. Y cuando digo revelación me refiero a las dos, la natural y la sobrenatural, ¿no? Eh, sí, y creo que por allí tú incluso has tenido debates, y antes de ir, porque aquí quiero que tú nos platiques sobre estos debates que has tenido por allí. Quiero presentar precisamente, Juan Carlos, en pantalla pequeñas, no sé ni cómo llamarle, pequeñas probaditas de la Suma Teológica para que veamos lo que dice la Suma Teológica, veamos lo que dice Santo Tomás sobre la creación directa, especial del hombre, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que Dios formó a la mujer del costado del hombre. Son probaditas de la Suma Teológica y estas se las dedico a los tomistas que quieren mezclar el pensamiento evolucionista. Pues vean lo que dice su maestro, Santo Tomás.
Después de haber, después de haber enumerado objeciones contra la creación particular del cuerpo del ser humano tomado de la tierra, dice contra esto lo que dice Génesis 2:7. Dios hizo al hombre del barro de la tierra. Eso está en la Suma Teológica, la primera parte, la cuestión 91, sobre la producción del cuerpo del primer hombre. Alguno dirá, bueno, eso es básico, ¿no, José? ¿Por qué hay que estarlo enfatizando tanto? Bueno, les voy a decir por qué. Porque hoy hay incluso tomistas que dicen que ciertamente sí, el alma viene de Dios, pero que el cuerpo dan a entender que ahí entra un proceso evolutivo que habría tomado miles y miles y cientos de miles de años. Lo curioso es que Santo Tomás, sobre la producción del cuerpo, dice que esto fue directamente por Dios y lo hizo del barro de la tierra. Ahora, aquí hago un comentario rápido. Yo creo que esto es súper importante, porque si tú le quitas la producción del cuerpo a un proceso evolutivo, para mí, toda la teoría de la evolución se va al suelo. Cuando tú demuestras que la escritura, que Santo Tomás, que la tradición atribuye la producción del cuerpo del primer hombre a una intervención directa y especial de Dios, estás derrumbando la piedra angular de la teoría evolucionista. Ahora, esa es una probadita de la Suma Teológica. Tengo muchas, ¿eh? Contra esto dice también, después de las objeciones, dice, citando a Génesis 2:22, esto lo dice Santo Tomás, esta es su respuesta. Dios convirtió la costilla que tomó de Adán en una mujer. Y luego dice, respondiendo a esta objeción, dice, respondo que fue correcto que la mujer fuera hecha de una costilla del hombre. Eso está en la cuestión 92, donde Santo Tomás habla sobre la producción de la mujer. Entonces aquí se dice claramente que fue del costado del hombre. También en la cuestión 92, pero en el artículo 3, Santo Tomás dice, por lo tanto, mucho más con el poder divino pudo formarse de la costilla del varón el cuerpo de la mujer sin dolor. Cuestión 92, artículo 3, sobre la producción de la mujer. Y también en el artículo 4 dice esto, a esto yo respondo, ahora bien, solo Dios, el autor de la naturaleza, puede producir un efecto a la existencia fuera del curso ordinario de la naturaleza. Por lo tanto, solo Dios pudo producir un hombre del barro de la tierra o una mujer de la costilla del hombre. Ahora, esto es básico, yo sé que estoy obviando, estoy, como se dice por allí, estoy citando lo obvio, pero no es obvio para muchos en la academia, en las instituciones, porque están enseñando cosas que al final del día terminan poniendo poniendo realmente en contradicción lo que el mismo Santo Tomás enseña en la Suma Teológica basándose en la tradición y en la Escritura. Ahora sí voy a dejar que Juan Carlos por allí nos cuente porque él ha tenido intercambios incluso con algunos tomistas. Sí, gracias, José. En el 2019 tuvo un debate con el doctor en filosofía Oscar Beltrán en el aula magna de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Ahí amablemente Marta está posteando el link que comunica y que permite ver ese debate. Justamente el punto era el tema de la teoría de la evolución. Y en ese debate ustedes van a ver que hay momentos donde el doctor Beltrán reconoce que la teoría de la evolución tiene muchos puntos débiles y dice incluso, y Juan Carlos se quedó corto, o sea, que se podría mencionar más, ¿no? Bueno, obviamente uno tenía un tiempo para argumentar, no, en 20 minutos uno no puede plantear todo. Pero vamos a ir a lo fundamental. Primero, durante varios años yo dicté catequesis a chicos de séptimo grado. Séptimo grado serían 12, 13 años, ¿no? Y yo daba el Antiguo Testamento. Y al principio de año dábamos el Génesis, ¿no? Y ahí era la parte que más me gustaba, obviamente, porque siempre salía el tema de la evolución. Cuando llegamos al tema de Moisés, yo conté el milagro de Moisés, ¿no? Moisés abriendo las aguas. Y una alumna, me acuerdo, me acuerdo el nombre, Sofía, me acuerdo también el apellido, pero no lo voy a decir. Sofía se acerca y me dice, profesor, mi papá me dijo, ¿no? Pobrecita, mi papá me dijo que
que quizás este relato no era estrictamente real, que quizás en realidad el agua había bajado, que en realidad los judíos habían pasado por un cauce del río y como que en realidad fue un fenómeno natural. Y sabes, la respuesta que yo le di fue, Sofía, si Dios pudo crear el universo, el cosmos, los planetas, el ecosistema, las especies, los animales, las hormigas, las plantas, toda la maravilla del átomo, ¿qué le cuesta hacer con el agua esto? No le cuesta nada. Entonces, cuando uno cuestiona los milagros de la Biblia, en el fondo también termina cuestionando que Dios sea, o la implicancia es que Dios sea el creador del universo, porque el que puede lo más, puede lo menos. No le cuesta nada a Dios. Una cosa así, si pudo hacer una cosa muchísimo mayor. Por eso es que sobre el tema del cuerpo humano, hay otro problema, sumado a todo lo que has dicho, que es que en filosofía sabemos que cada ente material tiene su forma y su materia. ¿Qué plantea el evolucionismo católico? Plantea que Dios toma un mono y a un mono como que le manda un rayo y lo convierte de golpe a ese mono en un ser humano, ¿no? Esto tiene infinidad de fisuras e incongruencias, ¿no? Primero, si el cambio es abrupto y el mono pasa a ser hombre de manera repentina, todos los eslabones intermedios de la teoría de la evolución hay que tirarlos al tacho, ¿o no? ¿Por qué? ¿Qué plantea la teoría? Que hay eslabones intermedios, ¿sí? Que hay varias especies intermedias, varios semi-hombres, hombres semimonos, y que ese proceso dura 200.000 años, medio millón de años, millones de años. Bien, ahora, si el cambio es abrupto, repentino, todo eso no existe. Primer punto, con lo cual la teoría evolucionista católica choca con la teoría oficial de la evolución. Pero en segundo lugar, si Dios convierte a un mono en hombre, le tiene que sacar la forma sustancial mono y introducir la forma sustancial hombre. O sea, tiene que destruir al mono y hacer al hombre. Este es un argumento que yo tomo de un gran apologista que falleció hace poco, lamentablemente, que se llamaba Raúl Leguizamón. Alguien al principio lo citó, fue un brillante apologista y que sabía muchísimo de este tema. Y por otro lado, ¿qué dicen los evolucionistas católicos? Dicen que cuando en la Biblia leemos que Dios tomó polvo de la tierra, dicen, bueno, ese polvo podría ser metafóricamente un mono, ¿no? Dicen eso. Ahora, cabe la réplica que plantea Leguizamón. Si polvo significa mono para crearlo, cuando Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás, significaría mono eres y al mono volverás. O sea, mono significaría que cuando Adán muera se va a transformar en mono. Ridículo, ridículo. Bien, esta es una breve crítica que podemos hacer. Ahora, es totalmente inconsistente. Sí, de hecho, en esta línea que nos contabas de esta anécdota, ¿no? Pues mire lo que se dice. ¿Te acuerdas que cuando leíamos hace un momento al Papa Pío XII en la Humani Generis, cuando advertía contra el avance del evolucionismo y cómo prohíbe que se enseñen estas tesis darwinistas, evolucionistas en las instituciones? Y yo te preguntaba de manera retórica, ¿no? ¿Crees que le hicieron caso al Papa? Obviamente la respuesta es no. Y mira, para muestra un botón, ve lo que nos comparte nuestro hermano Juan. Dice, José, yo estaba asistiendo a unas clases de formación con un diácono aprobado por la diócesis. Y precisamente eso nos decía que Adán no era histórico y que muchas personas diferentes en diferentes tiempos escribieron el Génesis. En otras palabras, se negaba la autoría de Moisés con las salvedades de que sabemos que hay unas porciones que evidentemente no pudieron haber sido escritas por Moisés. Me refiero al relato, por ejemplo, no tanto el Génesis, sino el relato de la muerte de Moisés, porque sabemos que no solo el Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, se atribuyen tradicionalmente a Moisés, pero tiene sus salvedades. Hay algunos pasajes que evidentemente
no fueron escritos por el propio Moisés. Pero el punto principal es lo que veníamos diciendo, ¿no, profe? Cómo se duda de la autoría de Moisés para diluir el contenido, para poner una sombra sobre el contenido, sobre los relatos de la creación. Y mira, un diácono aprobado por la diócesis, y yo aquí sumo que tengo unos amigos en Dallas que fueron enviados a una universidad que supuestamente enseña la doctrina católica y también les estaban enseñando evolucionismo. De hecho, uno de ellos se salió, no aguantó, se salió y aquí está lo que estamos viendo, ¿no? Antes de darte el micrófono, quiero leer esto que tengo acá en pantalla y dice, este es el mismo Santo Tomás, el poder divino, el poder del divino creador, perdón, el poder del divino creador se manifestó en el cuerpo del hombre cuando su materia fue producida por su acto divino. Eso está en la cuestión 91, en la respuesta a la primera objeción. Pero es increíble la cantidad de afirmaciones que hace Santo Tomás sobre la producción del cuerpo del hombre, del polvo de la tierra, directamente, peculiarmente, por Dios mismo, por su poder. Es increíble. Son tantas que me estoy brincando muchas. Pero aquí también se dice que fue inmediato. Porque algunos dicen, está bien, podemos aceptar esto, nada más que hay que meterle ahí un proceso de millones de años. Bueno, Santo Tomás dice que no. Por lo tanto, como no se ha formado ningún cuerpo preexistente por el que se pudiera generar otro cuerpo de la misma especie, el primer cuerpo humano fue necesariamente hecho inmediatamente por Dios. ¿Dónde dice esto? En la Suma Teológica, primera parte, cuestión 91, sobre la cuestión de la producción del cuerpo del primer hombre. Este es Santo Tomás, y bueno, hoy muchos tomistas prácticamente niegan esto. Juan Carlos, adelante. Yo creo que se está dando una suerte de buscar un empate. Es como si el pensamiento católico, en algunos o en muchos, tiene miedo de ir a luchar contra la evolución. Tiene miedo. Entonces dice, bueno, no podemos aceptar la evolución así nomás, pero tampoco queremos luchar contra ella. Entonces el planteo de evolucionismo católico es un empate. Es bueno, a ver, un 2-2, ¿no? Vos te quedás con el alma y yo me quedo con el cuerpo, ¿no? Pero no es así. O sea, el que crea que los debates académicos son empates, como un fútbol, está loco. O sea, ¿no? Está totalmente mal. Por otro lado, fíjate que la recta interpretación de la Biblia no es para nadie ocasión de un araquiri intelectual. Yo te pido que leas la duda que se le planteó a la Comisión Bíblica y cómo respondió. Que ahí te lo compartí, ¿puede ser, mi estimado? Sí, ahí ya lo tenemos y vamos a darle lectura. Muy bien. La duda es la siguiente. Esto es para una duda que se le planteó directamente a la Comisión Pontificia. En otras palabras, esto tiene autoridad. Esto no son nuestras opiniones. Esto viene directo de la Santa Sede. Duda. Si en la denominación y distinción de los 6 días de que se habla en el capítulo primero del Génesis, se puede tomar la voz hebrea yom, o sea, día, si se puede tomar la expresión día, hora en sentido propio, como un día natural. Debemos entender la expresión yom como un día natural, paréntesis de 24 horas, hora en sentido impropio, como en un espacio indeterminado de tiempo, y si es lícito discutir libremente sobre esta cuestión entre los exegetas. Respuesta: afirmativamente, es decir, sí, se puede discutir. A ver, aquí te dejo que tú comentes, Juan Carlos. Claro, mira qué interesante. Te está diciendo que es lícito tomar la palabra hebrea yom, tanto como un día de 24 horas, como un periodo indeterminado de tiempo, y que se puede discutir esto libremente y es una cuestión abierta entre los exégetas. Y te dice, sí, afirmativo.
En otras palabras, no estamos ni obligados a decir que fueron 24 días, tampoco estamos obligados a decir que fue un periodo determinado de tiempo. Se puede ver, ¿sí? Se puede investigar libremente. Entonces, wow, si estoy entendiendo bien, me corriges si me equivoco. Si estoy entendiendo bien, aquellos que quieren especular sobre la evolución y que nos acusan a los que creemos en que fueron días naturales. No sé si a ti te ha tocado, Juan Carlos, pero a mí constantemente, porque yo, a título personal, yo me adhiero o me inclino a creer que sí, fueron días naturales, pero constantemente siempre que hablo del tema, me dicen que soy un fundamentalista y me acusan y me dicen que esto que yo creo no es católico, pero si yo entendí bien lo que acabas de leer, si bien la iglesia no tiene un dogma de que son 6 días de 24 horas naturales, la iglesia sí permite y no me condena y no me etiqueta como fundamentalista. ¿Entendí bien, Juan Carlos? Por supuesto, es una cuestión libre. Y por otro lado, o sea, si alguien te quiere forzar y decir, vos no podés aceptar esto, no podés decir que son días de 24 horas, bueno, mostrame la prueba. Mostrame la prueba de que los 6 días de la creación no son días de 24 horas. O Así sea, es. yo pasaría la pelota al otro, porque no es que nosotros tenemos que estar en el banquillo de acusados permanentemente. A ver, no, demostrame vos que no son, porque sos vos que estás afirmando que no son. Bueno, demostrame que no son. Eso es un excelente punto, porque muchas veces solamente lanzan la acusación o como dice el dicho, ¿no? Avientan la piedra, arrojan la piedra y esconden la mano, como afirman cosas, pero no se hacen responsables. Y a mí me lo han dicho, muchos me lo han dicho, que dicen que soy fundamentalista cuando yo les digo que yo me inclino en la libertad que me da la iglesia, yo me inclino por creer que efectivamente fueron 6 días naturales. Y si alguien me pregunta, José, ¿cuál es la principal razón por la que te inclinas por creer que fueron 6 días naturales? Y para mí la respuesta está precisamente en el séptimo día, en que se dice que Dios cesó, o sea, Dios paró, no que se cansó, sino simplemente cesó, terminó su obra, y dice que el séptimo día lo santificó, y de ahí es que se toma la base para la semana que usamos en nuestros calendarios, y también es que se toma el día de reposo, el día en que uno va a adorar al Señor. En el Antiguo Testamento el día de reposo, pero hoy en la nueva creación, hablando de creación, hoy en la nueva creación pues tenemos el primer día de la semana. Bueno, y ya para ir cerrando, solamente dije esto para que vean lo que está en pantalla. Entonces tenemos los primeros 6 días, ahí tenemos el proceso, tenemos la creación de Dios, igual se puede hablar de un proceso creativo, y tenemos el séptimo día, el séptimo día donde vemos la providencia de Dios hasta el día de hoy. Dios está presente. No creemos en un Dios relojero que le dio cuerda al reloj y luego dejó todo caminando y donde Dios no interviene de manera directa. Am, y bueno, vamos a quitar la lámina solamente para que vean cuál es la... Juan Carlos, esto es a lo que yo me inclino a creer en los 6 días naturales. Tú en lo personal, ¿cuál es tu postura? Porque no hemos platicado mucho sobre el tema. ¿Cuál es tu postura sobre este punto de los días de la creación? Con toda sinceridad, no tengo una opinión fundada. No sé realmente y creo que el misterio de la vida es algo que Dios se ha reservado a su divina omnipotencia y a su conocimiento. Muy bien, pues ahí está. Lo bueno es que la iglesia aquí nos da la libertad, no tiene un dogma. Así es de que por un lado, no se puede acusar de fundamentalistas a los que sí creen que son 6 días naturales y que en el séptimo reposó y lo santificó y que de ahí es que tenemos la base para la semana, pero tampoco se puede condenar a los que, como bien ha dicho Juan Carlos, a los que quizás no tienen una postura fija, ni siquiera son darwinistas, ni mucho menos, pero simplemente no tienen algo fijo, como ya lo ha expresado Juan Carlos. Juan Carlos, porque no quiero que se me olvide, ahora sí, háblanos de la Catena Áurea. A ver, para empezar, Juan Carlos, si la gente va a Catena Áurea,
¿Les vas a enseñar allá la teoría darwinista evolucionista o qué van a aprender allá? Van a aprender sobre la nueva evangelización y sobre el ecumenismo y todas las libertades modernas. Obviamente estamos bromeando, ¿no? Pero Juan Carlos, sobre la academia Catena Aurea, qué pena que yo Instagram no lo puedo abrir. No sé si habrá otra manera de que, si, si hay otra manera, que alguien lo comparta en el chat y yo lo puedo compartir en pantalla. Pero en Instagram sí yo no puedo acceder. ¿Y lo puedo abrir yo, quizás? Ah, mira, más fácil. Si tú lo abres y tú lo compartes, eso ya A soluciona ver este ahora. detalle. A Ahí ver. lo estoy compartiendo. Sí, ahí está ya. Ahí está. Bueno, de nuevo, muchas gracias por permitirme recomendar mi trabajo. Este es el curso que está ya grabado, está listo en 2 clics, está listo para adquirirse. Son 8 clases de 1 y cuarto cada una, ¿sí? Acá un amigo dice, quiero 100% de sinodalidad. Sí, claro, tenemos mucha sinodalidad en la academia, por supuesto. Chorreo sinodalidad. Bueno, este es uno de los cursos que está más vinculado con el tema que hemos hablado. 8 clases, ¿sí? De Academia Catena Aurea. Ahí los invito a conectarse el teléfono que aparece en pantalla. Pero después tenemos otros cursos, ¿sí? Otros cursos que también pueden ser interesantes. Introducción a la cultura general. Ahí tenemos 21 clases leyendo las obras clásicas. Aristóteles, Platón, Chesterton, Pascal, Donoso Cortés, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Luis, hay de todo, ¿no? Hay filosofía, pero también hay literatura. Wow. Después, sí, después también, por ejemplo, un curso de apologética muy concreta, son 4 clases para darle respuesta a los testigos de Jehová, ¿sí? También está grabado. Como ven, todo muy sinodal. Después Miren, otra clase sobre el gnosticismo antiguo, ¿sí? Son clases de 1 hora y media, 1 hora 45. Ahí nos basamos, entre otros libros, en el libro del padre Membiel, ¿no? Que se llama De la Cábala al Progresismo, ¿sí? Un libro brillante del padre Membiel, muy complicado. Tratamos de hacerlo accesible. Después hay este curso particularmente a todo el que le interese el tema de filosofía de la ciencia, de pensar la ciencia y la fe, este curso me parece que le va a encantar, la cosmología, sus fundamentos, ¿sí? Hay un plan anual de filosofía para padres, porque nadie da lo que no tiene, entonces los padres tienen que formarse para los nuevos desafíos. Para los psicólogos, bases filosóficas, ¿sí? El curso se titula Bases filosóficas por una psicología católica, ¿sí? ¿Cuántas veces el psicólogo tiene o maneja recursos, test, pero no sabe a dónde o cómo conducir al paciente? Y después tenemos, este es un trabajo, por ejemplo, que no tiene honorarios fijos. Aquí lo único que se pide es una contribución libre. Es 1 hora de clase, 3 argumentos contra la sola escritura. Aquí lo que hacemos es, como es una actividad de catequesis, solamente lo dejamos a la libertad de la persona. El que quiere poner $5, $10, $50, $100, lo pone, o sea, el valor de esto lo pone la persona, porque simplemente se le pide una contribución para poder sostener esto, ¿no? muy En bien. este caso, este curso no tiene tarifa fija. Y después, introducción a la filosofía, ¿sí? Pueden adquirir las 4 clases grabadas, ¿sí? O pueden comunicarse conmigo y hacemos transmisiones en vivo, coordinando horarios, etcétera, ¿sí? Así que de esto se trata. Algunas cosas que hay aquí, te agradezco muchísimo, José, que me Muy, permitas recomendar. muy interesante, muy completo, muy interesante. Y bueno, obviamente es evidente que ahí están años, años de trabajo
puedo ver por todos los cursos que tiene preparados. Así es de que, hermanos, aprovechen, ya están pasando el enlace acá en el chat. Y bueno, Juan Carlos, sé que el tiempo siempre es nuestro enemigo, pero yo te quiero agradecer porque hiciste el espacio y hiciste el esfuerzo, porque Juan Carlos está batallando con su garganta, es precisamente su principal instrumento como profesor, como maestro, pero cuando escuchó el tema, como decías al principio, cuando escuchó el tema dijo, dice José, dice, esto no me lo puedo perder, dices que ese es mi tema y gracias, profesor, de verdad que a nombre de toda la audiencia, gracias, yo recomiendo el trabajo de Juan Carlos Monedero ya escucharon, si van para allá a la Academia Catena Aurea, no van a escuchar nada de modernismo, nada de evolucionismo, al contrario. El profesor es conocido por ser un férreo enemigo de estas ideologías, del modernismo, del evolucionismo, todo esto. Ya vieron lo que varios acá pusieron, ¿no? Que varios diáconos les enseñaron cosas de este tipo. No, con el profesor Juan Carlos no van a escuchar nada de estas cosas raras que tristemente muchos están. Acá está, miren, para que vean que yo no estoy inventando. Acá nos dice Armando. Tuvimos un párroco, dice, que predicaba eso de la monogénesis y nos decía que la creación es como un cuentito. Alguien más dijo que un diácono le enseñaba también el evolucionismo y puras cosas de este tipo, ¿no? Así de que ya saben, hermanos, ahí está. Hermanos, parece que nos faltan como chorrocientos likes, nos faltan muchísimos likes. Ayúdenos si les gustó, ¿qué les pareció? A mí me gustó, fue una charla, no fue así como una gran, una conferencia magistral, pero estuvo buenísimo todo lo que nos aportó el profesor, todo lo que estuvimos viendo por acá, estuvo muy bien, gracias. Yo estoy seguro que a todos les ha de haber gustado también. Estoy viendo acá sus comentarios. Y bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pues profesor, muchas gracias. Yo me voy a quedar acá un par de minutitos viendo algunos comentarios. Pero bueno, lo dejo que se despida también. Muchas gracias, José. Yo nada más me queda agradecerte a ti la invitación, el tiempo compartido, agradecer a la audiencia, especialmente ahí a 2 o 3 personas. Creo que podemos mencionar a Marta y a Daisy, que están ahí al pie del cañón. También he visto comentarios interesantes de Pablo Gallo Supo, ¿sí? Así que agradezco a todos su interés y me despido, invitándolos a la Academia Catena Aurea, ya que vean también el material que difundimos ustedes en jcmonedero.com, en YouTube, en Twitter, y también en Amazon. En Amazon ahí ustedes pueden conseguir el libro del evolucionismo, su deseo, y si no, hay un fragmento gratuito del libro que pueden descargar si van a jcmonedero.com. Buceen un poco ahí y verán muchos artículos sobre el tema. ¿Cómo se llama el libro que está disponible en Amazon sobre la evolución? ¿Cómo se llama? Se llama Neodarwinismo y evolucionismo cristiano, fisuras e incongruencias. Ahí lo tienen por Juan Carlos Monedero, ¿no? Entonces, para que lo puedan buscar los que tienen acceso a Amazon. Muy bien, pues muchas gracias, profe. Acá me voy a quedar unos minutos interactuando un poco con la audiencia, pero a nombre de todos, gracias y un fuerte abrazo. Como no, gracias a ti. Aquí la verdad es que me he sentido muy cómodo. Te mando un abrazo y también saludos para la audiencia. Hasta muy pronto. Gracias, chao. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no puedes contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.